algunas especies. Todos los que somos vertebrados, pues tenemos estas características. Acuérdense, la notocorda que sigue por obviamente el tubo neural que está por detrás de la columna vertebral, tenemos una metamerización. ¿Qué es una metamerización? Es una división de las partes del cuerpo, ¿vale? Esa es una metamerización, esa es como una segmentación para que me entiendan. Entonces, la mayoría de los cordados, pues tenemos la parte del céfalo, que viene siendo la cabeza, la parte del tronco y la parte de la cauda, la cola y la parte del ano. Después del ano, obviamente, viene la cauda. Entonces, esta metamerización es como la podemos conocer. Algunos de los cordados, pues tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores, ¿vale? Como en este caso la conejita. Varios de los cordados que llegamos a reconocer, como las aves, reptiles, anfibios, mamíferos, pues tenemos ojos, ajá. Los ojos pues van a tener una situación, una cuestión de colocada según las adaptaciones que tengan en el ambiente, ¿vale? Porque obviamente este tipo de ojos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, los ojos de este organismo pues están un poquito a los costados. Nosotros tenemos los ojos al frente, por eso nos llaman primates. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos que están hacia el frente. Entonces, estos ojos que tenemos nosotros son ojos que pueden ver hasta 180 grados. Obviamente ya sabemos que, bueno, a lo mejor no estamos viendo directamente las cosas, pero si tenemos la mirada fija al frente, nuestros ojos sí alcanzan a percibir algunas cuestiones. Pero, por ejemplo, que si estuviéramos hablando, como en el caso de los patos, o en el caso de los pollitos, las aves, si se dan cuenta, ellos tienen los ojos a los costados. Entonces, como ellos tienen los ojos, esta parte de adelante, a lo mejor puede que no la vean, pero ellos tienen una visión más amplia, pueden ver hasta un poquito por atrás de su cabeza. De hecho, cuando tú estás a lo mejor en un parque, que vas a un parque, que vas a un área y dices, ay, estoy persiguiendo una paloma, ¿no? Entonces, el hecho de que tú persigas una paloma y la paloma va caminando, aunque tú no lo creas, la paloma pues ya te está viendo, ¿no? Aunque a lo mejor puede ser que la cabeza la tenga hacia el frente y esté caminando, supuestamente viendo hacia el frente, pero acuérdense que los ojos los tienen de los costados. Entonces, ellos obviamente su abanico de visión se abre un poco más y pues ellos no son primates, ¿vale? Ellos son de la clase aves, precisamente porque tienen otras características. Ellos tienen plumas en el cuerpo, nosotros tenemos pues a lo mejor un poco de pelo, tenemos glándulas mamarias, por eso nos llamamos mamíferos, y tenemos microescamas. Que cuelgan de un folículo piloso que nace la fibra capilar, y de ahí están las microescamas. Nuestro cabello son microescamas que están obviamente rodeando a un filamento piloso, ¿vale? Entonces, cuando tú estás viendo, por ejemplo, regreso a este organismo, tú tienes en este momento a un ave. Esta ave tiene a los costados los ojos, pero porque su visión es más amplia, ¿vale? Entonces es por ello que las aves, de hecho, si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden ver que las aves caminan y como que proyectan un poquito su cabeza hacia adelante. De hecho, cuando un ave está en un corralito, anda caminando una gallina, un pollito, o sea, si ustedes se dan cuenta, ellos hacen la cabeza de lado para verte. Ajá, porque obviamente la cabeza pues les ayuda para poder ver. Ajá, te ven de lado para que su ojo te esté observando, ¿vale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de los puercos, por ejemplo, los cerdos, por la conformación de que están en cuatro patas, que son cuadrúpedos, ellos no pueden hacer esto. Ellos nunca van a ver el cielo, en este caso los cerdos. Ajá, no pueden hacer esto más hacia atrás porque significaría obviamente la fractura de las cervicales en el caso de los cerdos. El acomodo en esas modificaciones en los animales pues van también en función de las adaptaciones, ¿vale? Entonces, bueno, es como yo les quería proyectar esta situación, ¿vale? En el caso, por ejemplo,
de algunas especies que llegamos a tener. Por ejemplo, yo trabajando así, a grosso modo, con el cráneo que está aquí, si ustedes se dan cuenta, pues esta es la firme evidencia de que pues nosotros somos primates, tenemos los ojos proyectados hacia la parte de enfrente y si ustedes se dan cuenta, nosotros dentro de los cráneos podríamos definir incluso el sexo de la persona a la que pertenecía el cráneo. Obviamente este es un modelo de unicel, este es un modelo que he estado usando ahorita para ejemplificar, pero la parte de la apertura de aquí del ojo, de esta apertura en los hombres es cuadrada, ajá, y en las mujeres es circular. Yo por medio de las cuencas oculares, yo podría distinguir si este cráneo es de un hombre o de una mujer, y para saber la edad, obviamente lo tendría que comprobar con la dentadura, ¿vale? La dentadura dice mucho de nosotros, porque obviamente si yo extrajera un diente y lo corto en dos partes, le hago una tinción con algún líquido, algún azul de metilo o algo, y obviamente va a colorar como si fuera el círculo de un árbol. Ven que los árboles tienen como algunos círculos concéntricos, y esto indica la edad del árbol, ¿vale? Prácticamente indica la edad del árbol. Entonces, en nuestros dientes también indica nuestra edad. Ajá, se verían algunos círculos concéntricos que propiamente tienen que ver con los tiempos en donde hubo, por ejemplo, estos círculos se marcan en las plantas, pero estos círculos se marcan en las plantas porque es cuando hay más agua, menos nutrientes, menos agua, a lo mejor más fósforo, más nitrógeno, a lo mejor de las plantas, es como se llega a distinguir esta parte, ¿vale? Pero si ustedes se dan cuenta, bueno, yo lo estoy ejemplificando así, pero es como yo podría decir o podría proyectar una edad en un cráneo. Esto lo hacen muchos antropólogos forenses también, esto lo trabaja. También veríamos a lo mejor la parte de la fíbula, que podríamos ver si está proyectada hacia adelante. Si ustedes lo ven así como de perfil, pues tiene una proyección hacia adelante, esto sería una fíbula masculina, ¿vale? Entonces, pues se ven todos los rasgos para distinguir. ¿Esto dónde lo podrías hacer? Estudiando ciencias forenses, a lo mejor alguna cuestión de ciencias forenses, criminalística y criminología, te pueden ayudar a identificar también esas partes, obviamente en humanos, ¿vale? Y bueno, pues a lo que yo les estaba diciendo, la mayoría de los vertebrados pues tenemos esa condición. Hay que tomar en cuenta esto. Hay una cuestión que se marca mucho en los cordados, que bueno, tenemos la metamerización. Ya sea que los cordados seamos bípedos o seamos cuadrúpedos, vamos a tener la mayoría que vamos a tener obviamente las extremidades superiores, extremidades inferiores obviamente, y pues vamos a tener también la parte del céfalo, que es la cabeza, la parte de la boca, ajá, que es la que vamos a tener también la parte de la boquita, y la boquita que va a tener este tubo que va a proyectar nuestros alimentos hacia nuestro estómago obviamente y hacia los intestinos para que se dé obviamente esta parte de aquí de la digestión. Entonces, pues si se dan cuenta, básicamente los cordados pues compartimos varias características, tanto vertebrados como no vertebrados. Bueno, no es que no sean vertebrados, no tienen una columna vertebral, es a lo que yo me refiero, como las ascidias, como los mixines, miren, hay unas situaciones también que hay cordados que pueden tener características cuando tienen una larva, cuando son bebés, por decirlo así, y cuando son adultos esto cambia, ajá, esto puede cambiar cuando son adultos, pero obviamente va a estar en función de que, pues también de la situación de la larva, de las condiciones del organismo donde viva, si es acuático, si es terrestre, si vuela, si no vuela, si a lo mejor la mitad de su desarrollo está en el agua y la otra mitad es terrestre, como en el caso de las ranas,
que acuérdense que ellos llevan metamorfosis. La rana, su vida larvaria es acuática y su vida terrestre propiamente es cuando es adulta y cuando ya respira por la piel, también tiene pulmones, pero también respira por la piel. De hecho, cuando hay mucha contaminación en el ambiente, la rana automáticamente se convierte en un indicador de contaminación. Entonces, cuando las ranas empiezan a morir, empieza a tener cambios en la coloración de su piel, entonces estamos viendo un indicador de contaminación y de perturbación. Ajá. Entonces, es como nosotros podemos ver, bueno, podemos observar, por ejemplo, esas partes, ¿no? Es como nosotros determinamos cuando un área es natural protegida, tenemos animales que son indicadores de que las áreas son vulnerables, de que las áreas son, pues obviamente, identificables y de que las áreas pueden estar teniendo riesgos o especies en peligro de extinción. Obviamente hay algunas leyes como la Ley General de Equilibrio Ecológico, la LEGEPA, que es una ley que es una ley mexicana que está basada por NOMS, o sea, norma oficial mexicana, las NOM 049, por ejemplo, que es una de las utilizadas para fauna silvestre, es la que nos ayuda a identificar cuando un ambiente puede ser vulnerado, cuando tenemos tantas especies amenazadas, tantas especies en peligro de extinción y acompañados de una manifestación de impacto ambiental donde evaluamos el suelo, el agua, las especies, donde identificamos especies, podemos los biólogos también determinar cuando un ambiente puede ser usado para hacer una gasolinería, para hacer un aeropuerto, para hacer un tren, por ejemplo, lo del tren que están hablando tanto. Para hacer todo eso, primero se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental le dice al biólogo, le dice a los ingenieros, le dice a los arquitectos si el suelo, el terreno es viable. Les voy a decir por qué. En el caso de algunos aeropuertos, como uno que se iba o que se estaba por construir o ya construyendo en San Salvador Atenco, se estaba construyendo en una cuenca. Entonces, si estamos hablando de que el agua tiene memoria, aunque tú vieras ahí seco, en algún momento se iba a llenar. No sabemos cuándo, pero se va a llenar. Entonces, nosotros por estudio de impacto ambiental determinamos aquella vez que no era viable construir un aeropuerto. Así habrá gente que tenga muchos intereses y podrá ganar mucho y podrán hacer a lo mejor locales y podrán hacer la terminal y podrán tener a lo mejor disfrazándotela de que va a haber negocios y eso, también va a estar en peligro tu negocio, porque si estás en una cuenca, obviamente cuando llueva eso se va a inundar y vas a gastar más en reparaciones, vas a gastar más en mantenimiento de eso que lo que vas a invertir o que lo que vas a ganar a la hora de que tú estás vendiendo. Entonces, incluso cuando tú pones un lugar, cuando quieres hacer un estudio de mercado, el estudio de mercado también es como si estuvieras haciendo una pre-observación y es donde dices, a ver, ¿mi negocio quedará bien viable aquí o no? O sea, ¿qué tan viables son los negocios? Pero también relacionándolo con una cuestión ambiental. Es muy importante colocar esas partes porque muchas veces se dice, bueno, es que entonces, ¿cuál es el trabajo de los ambientalistas? Pues ese es nuestro trabajo. O sea, también decirte que, a ver, compa, ese árbol no se pone ahí porque el tipo de raíz es rastrera y te va a levantar el pavimento y te va a levantar obviamente la banqueta que tú estás colocando muy mona y que tú le pones 1 metro cuadrado de adoquín, de cemento ahí, el árbol también crece a lo ancho, compa. Entonces, ahí es donde muchas veces se tienen que aliar o tenemos que trabajar de manera conjunta, pues los biólogos con arquitectos, con ingenieros, porque los ingenieros agarran y te calculan un puente, ¿no? Ah, pues mientras no se caiga el puente no hay bronca. Sí, pero hay que evaluar un impacto. O sea, un puente también tiene un impacto porque tienes que medir hasta las corrientes de aire para saber si un puente es viable. Tienes que ver cuál es la iluminación que le das, cuáles son las plantas que le vas a poner, porque hay gente que adorna los puentes porque luego cobran
ese tipo de cuestiones y pues dices, oye, pero no puede estar tan pesado, o sea, tienes que estar calculando todo eso. Entonces, si estamos hablando de poner negocios, gasolinerías, trenes o eso, todo tiene que estar fundamentado en una ley ambiental y hay que ver que sea viable. No es así de, ay, no, es que yo aquí no me importa el jaguar, con permiso, ¿no? A ver, no, compa, ¿qué te pasa? O sea, obviamente si tú vas a poner una construcción, también le va a impactar a la selva, le va a impactar a los animales, el jaguar está en peligro de extinción, argumentándote también que el jaguar es una especie endémica. ¿Qué es una especie endémica? Son animales que solamente se encuentran en este país y no están en otra región. O sea, su importancia ecológica es muy viable, ¿vale? Entonces, yo voy a esa parte de que si alguno de ustedes quisiera estudiar, ser biólogo marino, biólogo ecólogo, biólogo forense, biólogo en alguna área de las áreas virólogo, por ejemplo, porque se necesitan muchos virólogos ahorita por la cuestión de la pandemia, biólogo molecular, los de biótica que hacen órganos, para gente pues que no tiene riñones, que está teniendo problemas renales o como en este caso yo, ¿no? O por ejemplo, pues si quieres alguna área de ciencias, pues este es el momento de trabajarlas porque créanme que un licenciado en turismo no te va a salvar ahorita, ¿eh? Créanme, o sea, sí, muy chidas todas las profesiones, las considero interesantes, pero yo siento que más que nada ahorita el auge para estudios va a tener que ser de una ciencia básica, de una ciencia como biología, física, química, que es lo que ahorita se necesita porque es fundamental, por ejemplo, para nuestras necesidades, como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces, yo soy de esa idea, chicos. O sea, aprender biología no solamente es agarro mi cuaderno, me pongo a repasar, me pongo a identificar. Todo tiene una razón de ser. El hecho de que tú sepas que es un cordado, que es un mamífero, que es un ave, que es un reptil, es más, si pones un aeropuerto, necesitas un biólogo ornitólogo, porque necesitas que lleve un ave rapaz, que es una aguililla, un halcón peregrino o un tipo de aguililla, un ave rapaz, que sea cazador, que ande volando ahí entre esas áreas para que no choquen, obviamente las aves, las parvadas de aves, no choquen con las turbinas de los aviones y obviamente ¡pum!, se desplome ese avión. Entonces, o sea, hasta para eso necesitas un biólogo. Necesitas biólogo para el estudio de impacto ambiental, el ordenamiento territorial, para, por ejemplo, que si estás trabajando a lo mejor, que es una gasolinería, tienes que ver el impacto de la gasolinería, cuánta contaminación se va a generar. Si eres una empresa socialmente responsable, te va a importar, ¿no? Y obviamente para reducir impuestos, pues, ¿qué vas a hacer? Pues vas a poner tus arbolitos, a lo mejor vas a donar para una causa, etc. Pero hablando ya a nivel empresarial, sí tenemos que ir de la mano varias ciencias, porque luego ocurren todas estas cosas. O sea, por ejemplo, que haces acá haces tu carril, haces acá tu autopista, tu carretera, y le pones a lo mejor a lo mejor un árbol como por ejemplo eucalipto, que yo no lo recomiendo, es un ave, perdón, es un árbol totalmente violento y aparte que ni es nativo de México, es mejor poner un pinus, o sea, un pino, porque los pinos tienen obviamente, sus raíces son profundas, no son rastreras. Entonces, al haber raíz profunda, no te va a levantar el pavimento y no te va a botar las banquetas. Entonces, si estamos hablando en esas cuestiones, hasta para eso necesitas el consejo de un biólogo. O sea, cuando hay gente que dice, ay, es que se ve re bonita esta pared verde. Ajá, compa, pero para colocar una pared verde tienes que colocar todo un sistema de riego por hidroponía para que no se te mueran esas plantas. O ya que si quieres estar usando plantas de esas de plástico, pues nada más las pegas y cuidas que no se decoloren por el sol. Pero la verdad es que un área verde hasta en una empresa, un área, una pared que ahorita tienen mucho los arquitectos, así de que te ponen una pared verde y todo eso, pues sí, compa, pero tienes que saber qué tipo de planta
te absorbe cierta humedad, qué tipo de planta tolera toda la parte del sol cuando les da directo, o sea, qué tipo de planta vas a poner. O sea, no es así sencillo de que tiene que ser un tipo de herbácea, un tipo de planta, cómo quieres que se ve, cómo quieres que se ve estético, pero esto tiene que ver mucho por el acompañamiento de alguien de ciencias ambientales. Ajá, acuérdense que los seres humanos necesitamos 200 metros de naturaleza verde para poder sobrevivir, para estar en óptimas condiciones. Y si se dan cuenta, nos hemos estado adaptando solamente a vivir en cajas, en departamentos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te trae esta parte de la posmodernidad, ¿no? Que el tener, el que si tienes un carro, o sea, otra caja, o sea, estás entre cuatro paredes, o sea, prácticamente estás, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo? Estamos siendo manipulados todo el tiempo y nuestra naturaleza se va perdiendo. Por eso nosotros no detectamos ya de manera silvestre, porque no tenemos ya nada de silvestres, estamos más domesticados que nada. Nosotros no detectamos cuando viene un sismo, cuando viene un siniestro. Y muchas aves sí. Muchas aves cuando viene un sismo o se viene un sismo así bien manchado, o sea, muchas aves ya se están volando, ya le están llegando, porque ellas dicen, pues aquí no, compa, aquí va a pasar algo. Y nosotros así de, o sea, andamos por la calle o sea, ya no tenemos como esa, perdón por esa reunión, pero ya no tenemos esa parte de identificar, ¿no? Obviamente esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues el Servicio Sismológico Nacional. No, pues que esto, a ver, sí, pero entonces ahí es donde también tenemos que tener en cuenta que por eso tenemos igual una pandemia. Estamos invadiendo lugares por estar haciendo casas y casas y casas sin ningún un ordenamiento territorial, sin ninguna manifestación de impacto ambiental. Hay gente que está construyendo casas a las faldas de los cerros, está quitando la vegetación. Si tú estás talando árboles en un cerro, le estás dando en la torre. ¿Por qué? Porque al rato se van a venir avalanchas de rocas. ¿Quién sostiene el suelo de un cerro? Pues obviamente las raíces de las plantas. Las raíces de los árboles son quienes son el sostén de ese suelo. O sea, son quienes le dan esa fortaleza. Entonces, todo lo que nosotros hacemos impacta al ambiente. Si matas una serpiente, va a crecer la población de ratas. Si tú matas abejas, ya no va a haber polinización de flores, no va a haber quien produzca oxígeno. Necesitamos árboles que produzcan litros y litros de oxígenos porque ya somos muchos. Entonces, es a lo que voy. Ajá, o sea, los impactos ambientales son muy importantes. O sea, no es así de, a ver, compa, ahorita con permiso, lléguenle compañeros indígenas, ahí les va, porque voy a hacer una carretera que corra de aquí a mi casa, ¿cómo ves? O sea, sí, chida tu carretera, pero también tienes que ver qué es lo que vas a impactar. ¿Quién va a atravesar por esas carreteras? Hay animales, hay ciervos que van a estar atropellando. O sea, tienes que tener también esa visión, o sea, no solamente tener aquí la vista en tu metro cuadrado, no solamente tener la cara, aquí la nariz y solamente verte a ti a ver, hijo, se llama visión, miro hacia adelante, más allá de hasta dónde proyectan mis acciones. Que si sigues consumiendo comida para llevar, llévate tus platos. O sea, deja de estar produciendo basura con esto de tantas, de toda la cantidad de bolsas, toda la cantidad de unicel que se llega a tener en los platos. O sea, compa, reduce tu huella ecológica. Porque por eso nos están pasando estas cosas. Los virus están mutando, están transitando, y pues obviamente somos una especie vulnerable, chicos, un charal nada más rápido que nosotros. Y estoy hablando de un charal. O sea, nosotros no sabemos ni nadar. A ver cuántos árboles trepas al día. Te aseguro que apenas subiste un columpio y ya, ¡ah! ¡Cristo! O sea, a ver. Entonces, te das cuenta, somos una especie vulnerable. Lo único que tenemos es cerebro, pero no lo estamos ocupando propiamente, solamente para nuestros intereses y muy ególatras. Es urgente que tengamos, y los exhorto a esto, es urgente que trabajemos en alguna ciencia ambiental, que empecemos a cuidar de nosotros, pero también cuidando del ambiente. O sea, por favor, cuida tu huella ecológica, ve más allá de,
Porque ¿saben qué, chicos? Quiero formar de ustedes personas con criterio, reflexivas y que no estén así como los periodistas que de repente están preguntando puras rarezas ahí con el doctor Gatell, o sea, queriendo hacer quedar mal el trabajo de profesionales, haciendo preguntas raras de, ¿y si llueve? O sea, hasta el doctor bien paciente les dice, pues un paraguas. O sea, pues, hasta llegan a caer en la cuestión de lo absurdo. Por favor, chicos, si van a ser periodistas, cuídense de mí, porque yo voy a llegar y voy a decir, a ver, onda, ¿qué onda, hijo? Yo te formé y yo no formé gente mediocre. Discúlpenme, pero no la formé así. Entonces, chicos, por favor, quiero hacerles este hincapié y bueno, pues voy a